Dentro del universo contenido que es la literatura, el género negro policíaco es sin duda uno de los que goza de más lectores, y ha sido la novela nórdica la que ha arrasado con diferencia, quizá por lo inhóspito de los parajes escandinavos, por la soledad o por unas relaciones interpersonales tan distantes. El caso es que el exotismo nórdico, llamémoslo así, ha catapultado este género hasta el estrellato editorial e incluso cinematográfico. Pero ante tal éxito, es inevitable que el género se acabe pasando de frenada, como de hecho ocurre. Se han abandonado los casos clásicos por tramas y crímenes cada vez más sofisticados que no presentan apenas semejanzas con la realidad. El psicópata, por ejemplo, protagonista de la mayoría de estas obras, encarnado a menudo en el asesino en serie, era la excepción a una rutina de ajustes de cuentas, robos, crímenes pasionales, etc. La novela que traemos hoy recupera esos temas clásicos de la literatura policíaca de una forma peculiar, cuanto menos, pero nos permite revisitar esas rasgaduras de las sociedades, regresar a los rincones oscuros del ser humano, tan nuestros como la sangre que corre por nuestras venas, y que por más que nos horrorice, siempre se derrama. Soy Jesús González Lourido y hoy, en Ni una semana sin libros, hablamos de Amberes, de Roberto Bolaño. May we fall asleep like it's all a dream. May we know the consequences of the strategy. 'Cause when you call me love and stare into my eye, I feel you strip me of my vanity. Oh Lord, tell me what you want from us. You've got a will never have. Tell me what you want from us. Y para hablar sobre esta novela y para que nos descubra más sobre este autor, contamos hoy con una invitada de excepción, Elisa Pont. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Roberto Bolaño, escritor chileno, nacido en el 53 y fallecido bastante joven, a los 50 años, en el 2003, de cáncer hepático. Era principalmente poeta, y eso se deja apreciar bastante en toda su obra. Sí, totalmente. De hecho, Bolaño siempre se definió como un poeta y digamos que su incursión en la novela, aunque también escribió cuentos y ensayo, fue más bien experimental y así lo defendió el autor a lo largo de su corta vida, como comentabas. Creo que lo más interesante de la figura de Bolaño es que se convirtió en un mito de la literatura latinoamericana y también mundial, y de hecho es reconocido como uno de los grandes autores en español de la literatura contemporánea. Creo que lo más interesante para cualquier persona que se acerque a su figura es adentrarse en el mundo que Bolaño crea, un poco extraño en ciertos momentos, un poco cerrado también, es difícil de acceder a él. Un poco surrealista quizá, ¿no? Sí, también hace esa mezcla. De hecho, en sus inicios, cuando él era un poeta verdadero, creó un movimiento literario conocido como infrarrealismo en México junto a otro grupo de poetas y un poco se inspiraron del surrealismo, del dadaísmo, de esos movimientos de vanguardia, sobre todo que tuvieron su eclosión en Francia, y un poco creo que ahí está el verdadero detalle de llegar al final de toda la literatura de Bolaño, que es saber leer más allá de lo críptico que puede parecer su texto. Después hablaremos más sobre la obra de Bolaño en general, pero Amberes, publicada en el 2002, escrita durante 22 años, es una de las últimas obras que se publicó de Bolaño en vida, y el propio Roberto Bolaño afirmaba que era una novela policíaca aunque no lo pareciese. Y yo, como lector reciente de Bolaño, confieso que al principio no sabía realmente por dónde cogerla, por algo que comentaremos ahora después. Pero sí que son reconocibles, como comentaba antes, una serie de elementos. Los suburbios de una gran ciudad, en este caso Barcelona, en el año 80, si mal no recuerdo. Una chica muy joven, a medio camino entre la prostitución y el tráfico de drogas. Un policía que se deja entrever que es corrupto y que se aprovecha de esta situación de la chica. Una serie de personajes marginales. Un jorobado que vive en un bosque. Un camping con extranjeros un poco extraños. ¿Qué es el género policíaco en la obra de Bolaño? El género policíaco en la obra de Bolaño, yo diría que es un personaje más
en prácticamente todas sus historias, ya sean sus poemarios, sobre todo los del inicio, pero también sus cuentos y sus novelas. No podemos olvidar que Bolaño, nacido en Chile, pero enseguida se fue de su país y no volvió hasta muchísimos años después. Su carrera literaria, como comentaba antes, la comenzó en México, pero después vivió en París, viajó por diferentes países de África hasta que al final se instaló en Barcelona. Vivió durante algunos años y especialmente durante los que escribió Amberes en Barcelona, en la calle Tallers. De hecho, si alguien se pasea por la ciudad verá que hay una placa justamente en el edificio donde él vivió, pero luego ya se retiró a Blanes y un poco, tanto geográficamente como de espíritu, él siempre vivió en los márgenes. Y yo creo que eso es algo que describe mucho la novela policíaca en general, o sea, el género como tal, como comentabas al inicio del podcast, pero también muy en concreto como esa búsqueda de personajes alejados de lo cotidiano, ¿no? Pero que al mismo tiempo es lo que nos rodean, y sobre todo en estos suburbios, ¿no? La prostitución, las drogas, lo que queda un poco escondido, pero que al mismo tiempo está en los ojos de todas las personas que vivimos en una gran ciudad, como en los años 80 también era Barcelona, claro. Decía que al principio no sabía muy bien por dónde cogerla porque la forma en que está narrada Amberes, la estructura que tiene, es muy peculiar. Está compuesta por 56, iba a decir capítulos, pero no llega casi a capítulos, son pequeños fragmentos, muchas veces meros párrafos, en que se narra lo que viene a ser la consecución de un crimen, aunque no queda muy claro si es uno, son varios y quién está implicado. Parece el relato de ese crimen, de un testigo, y como que ese relato se ha perdido y se han recuperado solamente unos fragmentos que permiten hacerse una idea en conjunto de lo que aconteció, pero al final resulta imposible juntar todas las piezas. Sabes que hay algo, que la respuesta quizás esté ahí, pero es imposible recuperarla. Al mismo tiempo, hay en estos fragmentos reflexiones del propio autor. Es más, Roberto Bolaño en algún momento aparece como personaje de la propia historia. Y en algunos momentos también, aparte de las descripciones y de la narración que hace, parece que se recrea más en un vocabulario poético, en una especie de prosa poética, más que en el mero ejercicio de contar una historia. Claro, ahí es donde emerge una vez más esa alma de poeta que tenía Bolaño, y por lo que comentabas de estos extractos, ¿no? Estas descripciones a veces muy concretas sobre detalles muy concretos, tenemos que pensar que, no sé, yo a veces me imagino que realmente esta novela es como coger la libreta de un inspector de policía y ver las anotaciones que ha ido haciendo conforme iba investigando algunos casos, ¿no? Y eso se ve muy claramente también en 2666, que es la novela póstuma de Bolaño, la gran novela de la que todo el mundo habló una vez fallecido, y que de hecho él tenía intención de publicar en varios volúmenes, pero bueno, su enfermedad se agravó y un poco con la idea de dejar un futuro mejor para su familia, para su mujer y sus 2 hijos, decidió junto con la editorial publicarlo, y la verdad es que fue un éxito literario, teniendo en cuenta que es una novela muy extensa y en cierta manera compleja de leer, ¿no? Entonces, tanto en Amberes como en 2666, que gira en torno a crímenes, en este de Amberes, pues en la ciudad de Barcelona, con diferentes personajes; en la de 2666 más centrado en los feminicidios en México, pero vemos siempre esta estructura que se repite, que no acabamos de saber si es la visión de un policía, si es un testigo, si realmente es el propio asesino o asesina quien nos está contando lo que ve, lo que siente. Entonces creo que aquí hay, bueno, un poco de este oscurantismo que decíamos antes, pero también, bueno, te da como esas herramientas para tú imaginar más allá de lo que estás leyendo. Parece que rehúye la linealidad a la hora de narrar. Y en una entrevista, las últimas que concedió cuando aún estaba en vida, decía a propósito de Amberes, que es una novela que le gustaba mucho, y que él asumía que era otra persona cuando escribió esa novela,
porque en ese momento, luego dice que intentó ser más inteligible, pero que en ese momento le importaba un comino, literalmente, y él simplemente buscaba experimentar. Claro, o sea, Bolaño no es en absoluto un escritor formal, pese a que ha bebido mucho de literatura clásica y sobre todo de grandes poetas. Ha leído a los clásicos y eso él mismo lo citaba, pero es verdad que es un autor que lo que busca es experimentar, hacer una literatura a su manera, por decirlo de alguna manera. No está pensando en quién me va a leer o qué quiere el lector. No es este tipo de autor que va más allá y piensa pues esto en cómo recibirán su obra, sino que creo que es un creador en todas las palabras, ¿no? A pesar de ser un creador nato, Roberto Bolaño se mantuvo durante mucho tiempo en los márgenes de la literatura. ¿Qué hizo que de repente pasase del anonimato a ser uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana? Yo creo que el punto de inflexión fue ganar el premio Rómulo Gallegos por su obra Los detectives salvajes en 1999. Años antes publicó Estrella distante, otra de sus novelas, que fue muy aclamada por la crítica literaria, pero apenas consiguió vender volúmenes, ni siquiera ni en Barcelona, ni en España, ni muchísimo menos en América Latina. Algunos teóricos, ¿no?, han afirmado que aquí hubo como una especie de fricción entre el campo literario y el campo de poder. En aquellos momentos Bolaño todavía no se relacionaba con autores quizás más conocidos, la prensa tampoco había hablado excesivamente de él, entonces continuaba estando como tú decías, en esos márgenes, ¿no? En cambio, cuando ganó el premio Rómulo Gallegos, un premio bastante codiciado dentro de la literatura por muchos autores, fue como el boom, ¿no? Y Bolaño pasó de ser un escritor totalmente anónimo a convertirse, bueno, en lo que es hoy en día, ¿no? Casi un mito de la literatura y por supuesto uno de los grandes autores de la literatura contemporánea en español. A mí me gustaría, bueno, acabar esta pequeña colaboración con una cita que dijo Bolaño cuando recibió este premio, y dice así: y a veces la patria de un escritor no es la gente que quiere, sino su memoria. Y otras veces la única patria de un escritor es su lealtad y su valor. En realidad, muchas pueden ser las patrias de un escritor. Esta cita me parece una forma ideal de terminar esta conversación sobre este gran autor chileno. Y, por supuesto, no queda más que agradecer la asistencia a nuestra invitada, Elisa Pont. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, ha sido un placer. Y a ustedes, oyentes, nada más que animarlos a leer y descubrir el universo narrativo de este gran autor, Roberto Bolaño. Amberes, Los detectives salvajes, 2666 y muchísimas obras más. You've got always